Las noticias en RCN Radio, con Yolanda Ruiz. A las 6 de la mañana, 5 minutos, saludamos al ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Le queremos preguntar sobre la reforma tributaria que fue aprobada en plenaria de Cámara, en plenaria de Senado. Queda para conciliación y pasará a sanción presidencial. Ministro, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Yolanda. Un saludo a usted y a todos los oyentes de RCN. Bueno, vamos por partes para entender un poquito qué salió del Congreso. Inicialmente, el monto de lo que se aspira a recaudar y de dónde van a salir esos dineros. Lo primero es que el monto es similar al que habíamos dicho al inicio, 15.2 billones de pesos. Sin embargo, de la discusión en el Congreso de la República se adicionan dos cosas. Uno, la posibilidad del recaudo por facilidades de pago en materia tributaria, del orden de 0.6 billones de pesos adicionales de carácter temporal, y también se adiciona la posibilidad que se deriva de facilitar la movilización de activos previamente incautados a la mafia, que eso tiene la posibilidad de llegar aproximadamente a 1.4 billones en activos inmobiliarios y 2.4 billones en sociedades de comercialización. Pero en principio el monto de rentas permanentes es de 15.2, como se había dicho al inicio. ¿De dónde salen? 31% del esfuerzo del gobierno, austeridad en gasto público y lucha contra la evasión fiscal, y el 69% del esfuerzo del sector privado, que generosamente lo ha puesto de presente, en donde lo que se establece son dos cosas. Uno, no se logra llegar al descuento del 100% en el descuento de ICA en impuesto de renta, sino en el 50%, y se establece una tarifa corporativa de 34% para las corporaciones en personas jurídicas. De igual manera se incluye una sobretasa para el sector financiero de 3 puntos porcentuales de carácter temporal hasta el 2025. Quiere decir que, como lo dijimos desde el inicio, aquí no se afecta a la clase media, no se afecta a las clases vulnerables, no se afecta a los pensionados, no se aumenta la base de personas naturales en impuesto de renta, sino que quienes contribuyen son quienes tienen más para poder hacerlo en este momento. Señor ministro, hay un punto interesante que usted acaba de mencionar y que valdría la pena ampliar. ¿En qué consiste esa adición que usted reseña como la movilización de activos previamente incautados a la mafia? ¿En dónde están esos activos y cuál es, podría usted reiterar, el impacto económico que tendría esa adición? El proyecto de ley contempló, en el marco de la discusión en el Congreso de la República, la posibilidad de facilitar la comercialización de tanto bienes inmuebles como de sociedades que previamente fueron incautados a la mafia. Se dan una serie de condiciones que facilitan ese proceso y creo que eso es un avance muy importante como país, en la medida en la cual son bienes que no se utilizan eficientemente y que representan recursos importantes. Solamente en activos inmobiliarios estamos hablando de la disponibilidad de casi 1.4 billones de pesos. Y solamente en sociedades de comercialización estamos hablando de casi 2.4 billones de pesos. En la medida en que este proyecto de ley facilita esa movilización, pues en la medida en que se den esas realizaciones de esos activos, pues el país va a contar con más recursos para invertir en lo social, con más recursos para lograr sostenibilidad de las finanzas públicas. Ministro, hubo quejas por parte de algunos miembros de la oposición en el sentido de que no fue una reforma suficientemente discutida y que los tiempos no se dieron para poder analizarla de fondo. Algunos miembros de la oposición se retiraron, otros, hay que decir, acompañaron la reforma tributaria. ¿Se dio un debate suficiente en el Congreso? Porque sabemos que usted venía socializando la reforma antes de que llegara al Congreso, pero ¿en el Congreso fue suficiente el tiempo, el debate? ¿Usted considera que se tramitó de manera adecuada? Como usted dice, Yolanda, pues todo el trámite antes de la presentación del proyecto implicó un esfuerzo gigantesco de recorrer el país, de dar a conocer la propuesta, la iniciativa. No ha habido reforma tributaria en Colombia que se haya hecho de esta manera. En el diálogo con cientos y miles de personas en distintos escenarios. Una vez se presenta en el Congreso de la República el 20 de julio, y yo quiero recordarle a todos los colombianos, si nos devolviéramos en el cassette, como decíamos antes, y pudiéramos revisar lo que decíamos o hablábamos hace más o menos 4 semanas. En los medios de comunicación se decía, la reforma tributaria no ha sido presentada, está muy demorada la reforma tributaria. ¿Por qué razón? Pues porque hicimos varios encuentros con los congresistas, con distintos congresistas de las comisiones terceras y cuartas del Congreso de la República para debatir en detalle todas y cada una de las iniciativas. Yo simplemente le recuerdo a los colombianos que tuvimos más de 590 propuestas que fueron estudiadas una a una
con todo el rigor y con todo el cuidado. Demoramos días enteros en las comisiones terceras y cuartas estudiando esas iniciativas. Y por eso, justo por eso, cuando se llega a la aprobación en primer debate en las comisiones terceras y cuartas, se logra la aprobación que se logró. Yo le recuerdo a los colombianos, 70 votos a favor, 3 en contra, incluso con participación de los partidos de la oposición. Luego, claramente se conocía la iniciativa. Una vez se da ese proceso aprobatorio, pues viene ya la discusión para el segundo debate. Es importante decir que del primer debate al segundo debate realmente se aumentaron 6 artículos nomás. Eso fue todo lo que se adicionó. Luego, claramente hubo un tiempo suficiente para estudiar esos 6 artículos adicionales porque ya el estudio se había hecho sobre la propuesta original. Y también importante decir que el proceso aprobatorio pues fue seguramente más rápido que cualquier otra reforma tributaria porque esta reforma tributaria tiene 60 artículos. Una reforma tributaria normal tiene o ha tenido 120, 150 artículos. Siempre quisimos que fuera una reforma simple para que el proceso de discusión fuera mucho más sencillo. Luego, garantías y participación, no hubo pocas, sino muchísimas. Ministro, se había dicho, incluso usted lo había mencionado, que esta era una reforma de transición, como para poder superar las urgencias inminentes por la crisis de la pandemia, por la crisis económica causada por la pandemia. ¿Cuándo cree usted que Colombia tiene que hacer una reforma de fondo? La siguiente reforma, pero la de fondo. Aquí lo importante, Juan Carlos, es que esta reforma, al recoger esos 15.2 billones, ¿qué logra? Primero, logra reducir el déficit fiscal al orden de 2.7%, logra generar lo que llamamos en economía superávit primario, o sea, la diferencia entre los ingresos y gastos de la nación sin incluir intereses, positivo de nuevo entre el 2024 y 2025, logra reducir el endeudamiento público al orden del 61-62% y lo estabiliza. Luego, esta reforma, con estos recursos contemplados, es capaz de lograr la reducción gradual y ordenada del déficit fiscal y la estabilización de la deuda pública. Cualquier esfuerzo adicional que se quiera, pues requerirá seguramente de un esfuerzo fiscal adicional, pero en principio esta lograría ya el resultado que nos habíamos propuesto al inicio. Ministro, pues muchísimas gracias. Es un triunfo político que se anota usted, por supuesto, haber sacado adelante esta reforma. Algunos la consideran muy discreta, muy pequeña, que falta, como decía Iragorri, la reforma de fondo, pero pues salió adelante en el Congreso. Esperemos a ver qué pasa en conciliación. Muchísimas gracias, ministro. Muchas gracias, Yolanda. Un saludo muy especial. José Manuel Restrepo es el ministro de Hacienda. Fue aprobada la reforma tributaria, que el gobierno llama proyecto de inversión social, aprobada tanto en Cámara como en Senado, en medio de críticas de la oposición, en donde dice que no hubo un debate suficiente ni espacio suficiente para discutir todas las proposiciones que venían de la oposición. Algunos miembros de la oposición apoyaron de todas maneras la reforma tributaria.